Fue a último minuto que nos avisaron que tenía problemas Meet y Classroom, entonces pues fue de manera emergente. No se preocupen por el Zoom, en dado caso que digan, es que ya se van a acabar los 40 minutos o 50 minutos que da Zoom, no se preocupen, yo pago el Zoom y tengo el tiempo ilimitado para el tiempo que queramos ocuparlo. Nada más déjenme ir rápidamente por mi ventilador porque aquí hace muchísimo calor donde estoy. Un segundito. Ya regresé. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión virtual de Economía 2. De hecho, son sesiones cortitas, porque nuestro tiempo pues es de 50 minutos, ¿no? Ya en tiempo normal. Pero estamos ya en nuestra semana 11. Es nuestra última sesión que vamos a tener de economía. La semana anterior se les dejó actividades de economía sobre política económica y que ustedes leyeran un documento. Fue pura teoría. Ahorita vamos a repasar esa teoría y la vamos a ubicar ya en casos prácticos. La semana pasada que hicieron su mapa mental, que leyeron sobre política económica, ustedes leyeron que había 3 tipos de política, lo que son la política fiscal, la política monetaria y la política de desarrollo. ¿Alguien me dice si hubo otra política? ¿Están ahí? Si tienen su mapa mental, ustedes se dan cuenta que no son 3 políticas. No, son más, maestra. Exactamente, son más. ¿Cuáles son? Política monetaria. Ajá. Política comercial. Política industrial. Política fiscal. Y política desarrollo. Eso lo encontraste en tu documento del keynesianismo y del monetarismo, ¿es correcto? Cuando hiciste tu mapa conceptual. Esos son los antecedentes que nos mencionó la compañera, son los antecedentes de las políticas económicas, de toda la economía, de lo que ciertas personas empezaron a clasificar la economía en un país. El documento más actual que nos menciona las políticas más actuales ya hoy en día es el documento que se llama Política Económica, donde hicieron su mapa mental. Ahí, en ese documento donde hicieron su mapa mental, les menciona 4 políticas. ¿Cuáles son? Políticas de desarrollo, política monetaria, política fiscal y desarrollo sustentable. Exactamente. Las que nos menciona la compañera también son correctas, son políticas, pero esas ya son como que de los de inicio, ¿no? De las personas que empezaron a estudiar la economía. Ahorita, las que acabamos de mencionar son las políticas que nos atañen para hoy en día. Sus documentos que ustedes leyeron encontraron parte de lo que era la política económica y ustedes pues encontraron que es ese conjunto de acciones que los mandatarios, estamos hablando del gobierno o de la gente que está encargada de todo el manejo de la economía, llevan a cabo dentro del ámbito de la economía.
Quiere decir que todo lo que el gobierno dice, va a ver, vamos a hacer hoy más escuelas. Pues vamos a aplicar una política en educación. ¿Saben qué? Que vamos a hacer, vamos a poner más seguridad en ciertos estados. Pues ahí vamos a tener otro tipo de política económica. Que hoy vamos a hacer billetes de 500 pesos, más bien vamos a hacer billetes de 700 pesos que se les llegara a ocurrir y que empezaran a circular billetes de 700 pesos, porque es parte de una política económica. Todo lo que concierne a nuestro país, todas esas acciones que el gobierno determina para que nuestro país esté mejor, es a lo que llamamos política económica. El gobierno lo que hace es planificar lo que es su funcionamiento, porque es como una casa. Si no se organiza el dinero en decir, a ver, tanto para tus pasajes, tanto para la comida, tanto para la renta, tanto para el teléfono, entonces se hace un caos, ¿no? A ver, vamos a gastar como queramos, no se puede. Entonces, a nivel ya macroeconómico, a nivel país, lo que hace el gobierno es marcar esas reglas de cómo vamos a gastar ese dinero, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a tener más dinero, quién va a trabajar. Todo eso lo organizan a nivel país. Por eso planifica lo que es el gobierno, el funcionamiento de todo un país. Y pues dependiendo de lo que se tenga que realizar en el país, bueno, pues ya elige el gobierno qué tipo de política económica es la que va a utilizar. A nivel país existen dos políticas centrales, dos políticas que desde ahí se desglosan más políticas, que van a ser las dos principales, que son política fiscal y política monetaria. Y de ahí es como se va a desglosar lo demás. ¿Por qué esas dos son lo importante? Porque la política fiscal es lo que va a hablar sobre toda la recopilación de dinero, impuestos, derechos, si la gente tiene trabajo o no tiene, y la política monetaria, pues todo lo concerniente a ese dinero, qué se va a hacer con ese dinero, cómo se va a distribuir, todo eso. Entonces, por eso son importantes esos dos tipos de política, la fiscal y la monetaria. Y de ahí, pues se van a desglosar las demás políticas. Vamos a centrarnos nada más en esas dos. La política fiscal. La política fiscal se encarga sobre los gastos públicos, hablando de gastos públicos, todo lo que el país gasta. De decir, bueno, ¿qué gasta el país? Bueno, lo que gasta en educación, lo que gasta en seguridad, lo que gasta en salubridad, lo que gasta en alumbrado público, lo que gasta en carreteras, en calles, banquetas, todo eso son gastos públicos. Entonces el gobierno lo tiene que administrar. Y parte de la política fiscal es que pueda organizar todos esos gastos. También va a organizar lo que son los ingresos. Hablando de ingresos de impuestos, ¿sí? Impuestos, ¿qué es lo que va a hacer con esos impuestos? Ahora, ¿cuánto va a cobrar de ICR? ¿Cuánto va a cobrar de IVA? ¿Quiénes son los que lo van a pagar? Y así ellos organizan esos impuestos. No nada más hay impuestos, también hay pagos de derechos. Los pagos de derechos es cuando pagamos la tenencia, la pagamos el refrendo, cuando ustedes quieren sacar un acta de nacimiento y tienen que pagar para que les den esa acta de nacimiento. Todo eso va a dar al gobierno. Entonces, todo eso es lo que se dedica a la política fiscal, que dice, a ver, ahora les vamos a cobrar a los que tienen coche el refrendo. Esa es una política fiscal. ¿Saben qué? Que ahora les vamos a quitar la tenencia a ciertos coches, nada más van a pagar el refrendo y los que tengan coches de lujo sí pagan tenencia. Esa acción es una política fiscal. Ellos buscan la manera de cómo recabar dinero y de organizar a nuestro país. También la política fiscal se dedica a intervenir en las partes del endeudamiento. El país, cuando no le alcanza dinero, siempre pide dinero prestado. Hay organismos internacionales que luego nos prestan dinero, pero hay que pagarlo y lógicamente con un interés. Entonces todo eso tiene que ir viendo el gobierno, pues irlo pagando, ¿no? Y va interviniendo en esa parte del endeudamiento. Va velando también la política fiscal, lo que es en la estabilidad económica. Busca que estemos bien como país, que no haya tanto desempleo, de que los negocios estén funcionando. Si agarra y dice, ahorita por la pandemia, los negocios están mal, los negocios están quebrando,
pues entonces busca la manera y busca una acción, a ver qué vamos a hacer. Ah, pues toda la pandemia no van a pagar impuestos. Esa es una política fiscal de tal forma que los negocios no cierren tanto y haya tanto negocio informal. Entonces busca esa estabilidad económica. La política monetaria lo que busca es que vea qué es lo que se va a hacer con el dinero que tenemos en México. En México existe un banco, y es un banco central, que es el que se dedica a esa organización del dinero. Se dedica a ver cuánto si le van a prestar a las personas los bancos, ver que los bancos estén cobrando lo que es el interés, pues el correcto, el justo. Denme un segundo, chicos, por favor. Ya estoy aquí, chicos, perdón. Entonces estábamos hablando de esa parte de la política monetaria y nuestro banco central que existe en México es Banxico. Hay un banco que se llama Banco de México, que es Banamex. Ese es un banco como todos los bancos, como Bancomer, como Azteca, como HSBC, es un banco como todos. No es porque el banco sea de México, así se llama. Pero sí hay un banco que le pertenece a México, que se llama Banxico, que es el Banco Central. Y ese banco se va a dedicar a organizar toda la parte del dinero y del interés que los otros bancos sí cobran. Entonces, si hablamos del Banco de México, estamos hablando del Banco Central, no de Banamex, creo que quede eso bien claro. El Banco de México es el que controla la inflación y las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Si un banco le presta dinero a una empresa y le llegara a cobrar un interés muy alto, pues lógicamente la empresa pues va a tener que subir sus precios, porque para subir sus precios y poder pagar ese préstamo y esos intereses, los va a tener que subir. Al subir los precios, pues entonces va a tener que subirle también el sueldo a sus empleados para que puedan comprar eso. Y entonces empiezan a subir los precios, empiezan a subir un poco el sueldo porque nunca sube a la par de los precios de las cosas. Suben los precios, suben y empiezan a valer muchísimo dinero. Entonces, eso no se puede permitirse, lo que le llamamos inflación. La palabra inflación es la elevación de precios. Entonces, lo que hace el Banco de México es decir, a ver, banco, no cobres tanto de interés. Pone una tasa como de referencia y dice, esta tasa de 8.25 es lo máximo que tú puedes cobrar. Si el Banco de México dice, no, ¿saben qué? Que ya están subiendo mucho los precios, la vamos a bajar, que sea el 5% como máximo que los bancos pueden cobrar. Entonces, eso es lo que hace el Banco de México, controlar esa parte de la inflación, recorta las tasas de interés y eso permite que las empresas pues tengan mayor rendimiento, no suban tanto los precios, la gente pues tenga el dinero suficiente para poder comprar lo que se necesita. Ahora, en base a esas dos explicaciones de lo que es la política fiscal y la política monetaria, lo que vamos a hacer es un pequeño caso práctico. Vamos a identificar en un encabezado qué tipo de política estaríamos hablando, si de una política fiscal o de una política monetaria. Déjenme ver quién está con nosotros, también para que se quede de una vez grabado. Está con nosotros Alan Miguel, Alejandra Sánchez, Ariadna, Brandon Joel, Demian, Esmeralda, Juárez Vargas, Celeste, Luis Brian, María Itzel, Miriam Guadalupe, Nadia Damaris, Patricia Silvana, Scarlett Vázquez, Saraí Arellano. ¿Quién es Scarlett Vázquez? Ahora vamos a empezar con ella. A lo mejor tiene otro nombre y yo no la identifico. Hola, Scarlett.
A ver, tengo un chat. Ah, es Xochitl. Gracias, Xochitl. Bueno, Xochitl, voy a, ¿sirve tu micrófono? La vez pasada tenías problemas con tu micrófono. Me vas a escribir ahí en el chat qué tipo de política crees tú. Dice Xochitl que me escucha cortado. Bueno, entonces vamos con otra. Miriam Guadalupe, ¿estás por ahí, Miriam? Sí, maestra. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahora, aquí tenemos un encabezado, Miriam. Ese encabezado me habla sobre la evasión de impuestos en México, genera pérdidas de ingresos cercanas a 4 puntos del PIB, organismos internacionales. ¿Qué tipo de política crees que se podría aplicar aquí en este encabezado? Recuerda que tenemos dos, política fiscal y política monetaria. ¿Es política monetaria? ¿Por qué? Porque recuerden que igual en sus casos prácticos les voy a preguntar el por qué sería monetaria. Porque habla de pérdidas y de ingresos. De pérdidas y de ingresos, perfecto. Habla de pérdidas y de ingresos. Entonces, ¿qué tipo de política? Alguien que esté de acuerdo con su compañera que dice que es política monetaria. Está correcto que habla sobre ingresos, como de pérdidas, no de ingresos, no siempre se va a ganar dinero. Pero, ¿alguien más que esté de acuerdo con su compañera que sería política monetaria? Mayra Itzel. Sí, yo también estoy de acuerdo con ella. ¿Sí? Bueno, porque es mi amiga, dice. A ver, Alan, ¿estás de acuerdo que sea una política monetaria? ¿Cuál era la otra política? Política monetaria y política fiscal. Yo digo que monetaria o no sé. Si no es Chana, es Juana, Alan, ¿eh? Es que fiscal es como... A ver, espérame. A ver, les voy a volver a pasar las diapositivas. Vamos a regresarnos a la fiscal. Ah, no, sí es fiscal. Ah, sí, ¿no? Sí, ya. La compañera bien nos decía que habla sobre ingresos. ¿Quién es el que se dedica a checar los ingresos del país o los ingresos de ciertas empresas, el ingreso todo? ¿Quién se dedica a la parte de los impuestos? La política fiscal. Recuerden, para que sepan identificar, la política fiscal es todo relacionado con la economía, que sí tiene que ver con dinero, sí, pero no lo maneja. Es como, es el que lleva las notas de todo lo que se gasta, de todo lo que se ingresa, las notas nada más. Pero el dinero así físico, que es el que dice qué se va a hacer con ese dinero, pues es la política monetaria. Entonces, por eso en esa parte donde teníamos nuestro encabezado, es una política fiscal, porque en primera nos está hablando de ingresos y nos está hablando, porque aquí quién sabe que me apareció y lo quiero quitar. No lo quiero quitar. Permítame. Patricia, tenías tu audio, tu video prendido. Esperemos que ya te lo haya yo apagado. Y estamos hablando de impuestos y estamos hablando de ingresos, por eso es una política fiscal. A ver Banxico anuncia que no obtuvo remanentes en el 2020 para el gobierno. A ver, ¿quién dice yo? Quirino. Bueno, maestra. Hola, Quirino. Este encabezado de periódico que dice el Banxico anuncia que no obtuvo remanentes en 2020 para el gobierno, ¿qué tipo de política crees que sea aplicable? Antes de que me contestes, ¿cuántos tipos de política económica estamos manejando? 4. No, Quirino. ¿No? Hay dos que estamos manejando ahorita. Sí. ¿Cuáles son? Esto es el
Fiscal y Ajá. monetario. Perfecto. Ahora, si estamos hablando de Banxico, que es el Banco Central, ¿qué tipo de política estaríamos manejando? Fiscal. Nada más porque no me ven, pero casi me doy de topes en la pared. Alguien ayúdele a Quirino. Es monetaria. Es monetaria y es más, o digo, a lo mejor la anterior estuvo un poquito más enredada. Esta está mucho más, clara, porque te está hablando del Banco Central. Entonces, voy a volverme a regresar. Cuando hablamos de política monetaria, es porque estamos hablando del Banco de México. Acuérdate, Quirino, estamos hablando de Banxico. Banxico es el Banco de México, así se llama. Y todo lo referente con él y del dinero siempre va a ser una política monetaria. ¿Estamos, Quirino? Sí, maestra. Entonces, póngase buzo. A ver, otra. A ver, veamos quién está. Brian Moreno, ¿cómo está con su audio? ¿Está Brian? Te escribió en el chat. Sale Luis Brian. Dime tú esa noticia y escríbeme en el chat. Dice, CEPAL propone que negocios abiertos en pandemia paguen impuestos de solidaridad. Esta acción que está determinando el gobierno, ¿qué tipo de política sería? ¿Fiscal o monetaria? Brian, te estamos esperando que nos escribas en el chat. Nadia Damaris, ¿tú qué dices? ¿Sería fiscal? Sería fiscal, muy bien, señorita. Ya está, Brian ya me contestó que se corta y que se lo puedo repetir. Ya nos dijeron la contestación, Brian, no te preocupes. Entonces, esta va a ser una política fiscal. A ver, ya está. Bueno, ya se me dio doble clic. Esta que dice billete de 100 pesos con imagen de Sor Juana Inés de la Cruz es reconocido como el mejor del 2020. Aquí ya estamos hablando en sí del dinero y estamos hablando de una política monetaria. Espero que haya quedado un poquito más entendido, chicos, que es una política fiscal y que es una política monetaria, porque en esta actividad de la semana 11 van a identificar algunas noticias. De hecho, ahorita a las 11:30 ya se va a estar publicando la tarea y ustedes van a identificar en esas noticias de qué tipo de política económica es. Recuerden que tenemos nada más dos que vamos a utilizar, la fiscal y la monetaria. Son las dos únicas que vamos a utilizar. Pero me tienen que explicar el por qué consideran que es política fiscal o política monetaria. El archivo se los estoy compartiendo en Word y en PDF. ¿Por qué? Para que en Word ustedes lo puedan descargar. Si quieren ahí contestarlo, pongan su nombre, grupo, ahí viene el apartado para que pongan esos datos y que ahí me lo conteste, lo pueden hacer y ya ustedes nada más que conviértanlo a PDF para que me lo puedan subir, porque si no luego les mueve todo. Y si ustedes lo quieren imprimir, lo pueden imprimir, recortar, pegarlo en su cuaderno y mandármelo. Entonces son esas dos opciones, por eso están dos archivos, pero es el mismo, uno en PDF y otro en Word. Espero haberme explicado para que ustedes lo puedan subir. Esto del cronograma de actividades, ustedes ya se los comenté en la sesión de contabilidad, de que ya hoy sería nuestra última sesión Meet y la próxima semana estaría yo evaluando tanto conta como economía para que vean sus calificaciones. Quiero aprovechar que están aquí la mayoría
para comentarles que se va a hacer, a lo mejor ustedes ya lo saben. Ahorita, Alejandra, por favor, usted dígame, porque a veces lo que es Alejandra, Celeste, están un poquito más empapada en todo esto. Quieren tomarnos como prototipo para poder regresar a clases